Em, Buenas noches, espero que sigan bien. Vamos a continuar un poco con lo que había comentado en el último video acerca de empezar a adelantar un poco de lo que sería la unidad 4 y lo que sería el trabajo final de acuerdo al cronograma que tenemos. En teoría, si todo sigue desarrollándose de la misma forma, esto sería a partir del 30 de septiembre. El trabajo final que duraría aproximadamente unas 3-4 semanas. La duración y el comienzo un poco a confirmar, de acuerdo a cómo vayamos avanzando con lo que estamos viendo de clases y con lo que veamos de funciones, la teoría por lo menos la semana que viene y la próxima a ver el práctico. Entonces, para el proyecto final todavía la modalidad y cómo va a ser y demás. También está a definir por si volvemos al aula o no, clases presenciales o no. Probablemente no. Así que bueno, los problemas que voy a asignar a cada uno de los alumnos para poder resolver va a tener que ser de forma individual, lamentablemente. Lo que hicimos el año pasado fue, bueno, dividirnos en grupos y trabajar estas semanas, que fueron unas 3-4 semanas, trabajar directamente en el laboratorio. Por lo cual se resolvió como casi en clase, por así decirlo, y un poco extra, ¿no? Con los grupos. Pero bueno, al imposibilitar un poco las reuniones y demás, eh, por lo pronto no van a ser trabajos en grupos, a menos que se habiliten. Entonces, bien, para poder resolver el trabajo final van a tener que usar un lenguaje de programación, el propuesto por la materia y realmente por simplicidad, por la sintaxis que presenta, es uno de los lenguajes más usados como el primer lenguaje de aprendizaje como para poder incorporar nuevos conocimientos. Entonces, para poder usar Python, lo vamos a usar de una manera que realmente no es la manera que uno lo usaría normalmente en un trabajo. Eso lo voy a estar explicando creo yo, en el próximo video que se refiere a la unidad 4, cómo hacer para instalar Python en Windows. Y lo que vamos a ver ahora es, bueno, básicamente una herramienta online, un sitio online que nos permite poder escribir código Python y ejecutarlo de una forma simple y sencilla, que es el alcance que nosotros vamos a darle a la materia. Entonces lo primero que tienen que hacer es buscar un sitio web que se llama Replit. Va a ser seguramente lo primero que encuentren, pero bueno. Si no lo encuentran por X razón, les voy a dejar el enlace de Replits. Entonces, bien, entramos a Replits y lo primero que van a ver acá, bueno, primero que está en inglés, pero bueno, es un inglés como bastante básico, por lo cual no hay que volverse muy loco. No sé si se puede cambiar el idioma realmente. Generalmente, bueno, sí, se puede cambiar. No, perdón, todos los lenguajes no. Vamos a probar algo. No. Bueno, suponiendo que no se pueda cambiar, pero bueno, los voy a guiar un proceso realmente muy sencillo. Lo que tienen que hacer es crearse una cuenta. Para eso tienen que usar el sign up, que es básicamente eso, crear una cuenta en el sitio. Entonces vamos a hacer el sign up de una cuenta. Y acá tienen como tres opciones.
seguramente muchos de ustedes tendrán una cuenta en Google, así que pueden usar básicamente linkear su cuenta en Google. Por ejemplo, yo ya lo tengo linkeada con la mía, entonces bueno, eso por ahí es una forma más sencilla de hacerlo. Otra forma, bueno, también para linkearlo con su cuenta de Facebook. Y no creo que muchos de ustedes, o muy poquitos de ustedes, capaz que tengan una cuenta en GitHub. Pero bueno, lo voy a crear como si básicamente teniendo una cuenta de mail cualquiera. Vamos a ver si puedo usar este nombre de usuario. Voy a ingresar un mail, que es un mail que yo tengo. Un password, bueno, acá pongan un password que ustedes recuerden. Yo uso básicamente el manejador de password de Chrome, así que esto no importa, pongan una contraseña que ustedes recuerden. Esto no sé si se puede activar, pero bueno. Vamos a ver si lo puedo activar. Entonces, esto debería crear una cuenta. Entonces me pide, bueno, por favor verificarme el email, ¿no? Que me ha llegado. Entonces, bueno, yo asocio con una cuenta que tengo de mail de trabajo, básicamente. Lo que tienen que hacer acá es básicamente verificar su mail. Una vez que supongo yo que lo verifican, perdón, ya no debería aparecer más el cartel de verificación, como pueden ver. Lo que se puede ver acá, bueno, es me pregunta un poco cuál es el nivel básicamente de skill que tengo. Vamos a poner lo que ustedes pondrían, que es brand new, que es como, bueno, realmente nuevo. Preguntan qué están interesados, bueno, en aprender a la escuela, por así decirlo. Y bueno, ¿cuál lenguaje probablemente vamos a usar? Bueno, vamos a usar Python. Sí, no creo que mucho más. Entonces supongo yo que es un quiz o un cuestionario que presenta esta herramienta de Replit como para que nosotros podamos, en realidad para que Replit pueda obtener información de nosotros para mejorar la herramienta. Si mucha gente pone que es brand new, bueno, seguramente habrá como más opciones de tutoriales y demás. Esta opción de teacher la verdad que no lo he usado. Pero bueno, supuse eso, que iba a ser paga. Así que bueno, $150 por mes. Así que vamos a obviar por ahora esa parte. Entonces, bueno, lo que se van a encontrar ustedes es con básicamente un entorno muy limpio y muy sencillo, donde en la parte izquierda van a poder ver, bueno, tutoriales que supongo yo que estarán bastante bien. Podrían buscar acá un tutorial de Python también, como para un poco, bueno, incorporar mayor conocimiento de Python, pero bueno, lo que yo les voy a dar o los videos que yo voy a hacer con, con la sintaxis de Python y los conceptos que vamos a ver van a ser relativamente sencillos. Entonces, lo más importante que tiene acá básicamente es la parte de los reps que le llaman. Estos reps son básicamente nuevos, un nuevo entorno que ustedes pueden crear en base a un lenguaje como para poder resolver un problema, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver ahora, si lo quieren, bueno, y también pueden crear una estructura de carpetas, tal vez para que les sea como más útil. Entonces, bueno, podrían tener una carpeta yes, donde explican esta carpeta yes, obviamente está vacía, pero en esta carpeta vacía podemos crear un nuevo repl. Te pregunta el lenguaje, obviamente el que nosotros vamos a usar va a ser Python.
y le va a dar un nombre. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver ahora es una intro de clases. Entonces, pónganle el nombre que ustedes deseen, como para poder ir viendo. Pero bueno, creamos el nuevo Replit. Fíjense que por defecto es público porque si lo quieren hacer privado, o sea, cualquiera puede ver este Replit básicamente. Entonces, creamos este Replit. Fíjense que lo que pasa acá es que nos carga un entorno de programación visual que se le llama IDE, que nos permite poder escribir código Python y poder ejecutarlo. Entonces acá hay básicamente tres partes. La parte de la izquierda es donde ustedes van a poder ver los módulos de Python que ustedes han creado. Ahora solamente hay un solo script de Python que siempre es el main.py. Entonces el main.py es el punto de entrada básicamente de todos los programas Python y es el que siempre van a tener. Entonces siempre que se corre o que se ejecute, siempre lo que va a hacer es, va a venir a este punto de entrada que es el main.py y lo va a ejecutar. Claramente como no tenemos nada, no hemos hecho nada todavía, fíjense que obviamente no ocurre nada. Entonces, en la izquierda podemos ver esta estructura de módulos divididos en carpeta con nuestros scripts de Python. En la columna del medio podemos básicamente ver el script que hemos creado. Podríamos crear seguramente otro script, por ejemplo, no sé, auto.py. Entonces, bueno, si yo selecciono auto.py, veré este módulo y si no, veré este módulo. Entonces, bien, eso por un lado. Y lo último es que en la última columna de la derecha pueden ver básicamente el intérprete de Python, la salida de nuestro programa. Lo bueno, por así decirlo, es que esto que tiene acá a la derecha es, como les decía, un intérprete de Python. Entonces pueden ejecutar código Python. Entonces pueden básicamente bueno, escribir cualquier código Python y lo va a ejecutar. Entonces, no sé si esto funciona o no. Ok. Este es el clear. Perfecto. Bueno, entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es poder ir no al trabajo práctico, la verdad, sino ir a lo que teníamos escrito y poder revisarlo y poder crear el código correspondiente. Entonces, me voy a volver a la unidad 3, la presentación 1 que había hecho la semana pasada y que les he dicho, bueno, que los replits que vimos ahí no los íbamos a ver todavía. Entonces, estos replits son públicos, así que bueno, teniendo el link ustedes pueden entrar claramente. Fíjense que acá este replit es de otro usuario que tengo, que es el que tiene como mayor cantidad de replits, por así decirlo. Entonces, bueno, voy a usar este usuario que es el que ya está básicamente cargado, por así decirlo, con información y cosas. Entonces, lo primero que tienen que hacer para anotar. Imagínense que tenemos que resolver entonces el problema que teníamos acá, básicamente simple y sencillo, con tres clases que son auto, motor y rueda. Entonces, ¿cómo hago para representar estas clases y estas propiedades en Python? Bueno, lo primero que hago básicamente es crear un módulo. Lo que va a hacer con el nombre de cada una de las clases. O eso es lo que en realidad desde la comunidad de Python recomiendan, ¿no? De tener una clase por módulo. Entonces,
Un módulo, básicamente de Python, es, me sirve para poder básicamente contener o estructurar mi código de una manera eh, que yo después pueda referenciar y hacer una importación de esos módulos. Y ahora voy a mostrar mejor qué es lo que es importar, pero básicamente el módulo me permite eso, poder estructurar mi código de una manera que, que pueda ser fácil básicamente navegar a través de ese código, eh, y poder también de alguna forma hacer un consenso entre un equipo de trabajo. Entonces, imagínense que si yo de alguna manera pudiese, yo podría poner todas las clases en un solo módulo, pero imagínense que tengo, no sé, 20 clases y las pongo todo en un módulo. Este archivo Python tendría una extensión capaz, no sé, de 200 líneas, 300 líneas, y ya sería muy difícil de ver. Y, y la pregunta es, bueno, ¿cuántas clases podría llegar a poner ese módulo? ¿20 clases? ¿100 clases? ¿200 clases? Entonces, bueno, empieza a ser muy confuso el tema, bueno, de cuántas clases pongo. Entonces, bueno, lo recomendable es, tengo un módulo, una clase. Entonces, y bueno, y un módulo también es un script de Python. En definitiva, todo lo que termine en .py es una extensión de archivo que va a hacer que el intérprete de Python lo pueda ejecutar. Como así los archivos que son extensión, por ejemplo, .doc o .docx, son archivos que puedo abrir con Microsoft Word, o .xlsx son archivos que puedo abrir con Microsoft Excel, y así con cada uno de los tipos de archivos. Entonces, en definitiva, esto sigue siendo un archivo, este .py, que se llama un script de Python, como un documento de Word cuando es .docx. La única diferencia es que, bueno, cuando es .py, básicamente el intérprete es de Python el encargado de poder ejecutar estos archivos. Y ya cuando en el próximo video referido a este tema de Python, dentro de 2 semanas, les voy a mostrar cómo es eso en Windows, cómo ejecuto estos archivos en Windows. Pero bueno, esta es la forma más sencilla, ¿no? Teniendo un IDE y que básicamente lo hace de forma automática. Entonces, ¿cómo hago para, teniendo este problema de representar estas tres clases, auto, motor y rueda, poder escribirlas con una sintaxis que sea válida en Python? Entonces, como ustedes han visto, una sintaxis se compone básicamente de palabras claves. Si ustedes van a la unidad 3 y van a lo que sería este documento de sintaxis, la segunda versión, básicamente, les dice cuáles son esas palabras claves. Y fíjense que las tienen todas en negrita, ¿no? Que es básicamente clase, bueno, el tipo de dato que puedo llegar a poner, que básicamente es cadena, motor, bueno, o otra clase, ¿no? Cadena, entero, real, booleano, etcétera. Entonces, bueno, básicamente fíjense que eso es lo que se refiere a sintaxis. Por ejemplo, para cuando tenemos que crear funciones, ¿cómo es la función? Bueno, acá pongo un tipo de dato, el nombre de la función, paréntesis, otro tipo de dato, el nombre, coma, etc. Y la palabra clave devolver. Y estos son los tipos de datos, no son otros. No son, por ejemplo, no sé, flotante. No, flotante no existe. Es real, es entero, es carácter. Tipo de dato número, no, un número no existe. Tengo que ponerlo entero o real. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como que la sintaxis básicamente son esas palabras claves que yo puedo usar en mi lenguaje de programación y que tienen en sí un significado. Y la semántica es, bueno, cómo puedo yo combinar estas palabras claves para hacer algo, para poder escribir algo en un lenguaje que sea sintácticamente y semánticamente correcto. Como puede ser, por ejemplo, este sí. Este sí usa las palabras claves que sí, el and, el mayor, el entonces, el si no y el fin sí. Esas son todas las palabras claves de este pequeño algoritmo. Pero bien, todas esas palabras claves por sí solas no hacen nada. Si yo escribo, por ejemplo, un sí, un entonces, un mayor, un cero,
qué sé yo, un AND acá, un 1, un más 4. Esto estoy usando una sintaxis que es válida, porque el sí es válido, el entonces es válido, el mayor es válido, el 0 también, el AND, el 1, el más y el 4. Todo esto es sintaxis válida, pero lo que pasa es que es semánticamente incorrecto. Entonces no significa nada. Entonces, si ustedes ya estuvieron haciendo ese proceso que estuvimos haciéndolo por 2, 3 meses ya, y un poco más vamos a estar casi todo el año, siguiendo este proceso de sintaxis semántica y que ustedes sigan las reglas, y ustedes han seguido y lo han podido seguir correctamente las reglas de este pseudo lenguaje que yo propuse, tienen que seguir ahora para poder hacer el trabajo final número 4 o el trabajo final de la unidad 4, las reglas que propone Python y la semántica que propone Python. Y vamos a ver estas reglas que son, la verdad, muy poquitas en lo que se refiere, digamos, a clases. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago si yo quisiera crear una clase de cero? Bien, creo que lo primero que tendría que hacer, voy a ir a este ejemplo en donde no tenemos nada, que va a ser como más fácil. Y la sintaxis que tienen que utilizar es básicamente, bueno, escribir class. Acuérdense que en su lenguaje ustedes escriban clase, clase auto, escribían algo así. Bueno, en lugar de escribir algo así, tienen que escribir algo muy parecido, que es class auto. Y en lugar de poner las llaves, escribir los dos puntos. Ahora bien, si ustedes se fijan acá, este IDE lo que tiene, bueno, es que me ayuda a poder básicamente descubrir los errores que yo voy escribiendo. Esto es sintácticamente correcto porque es sintaxis de Python, pero no termina a ser semánticamente correcto. Yo voy a revisar algo acá en las settings que creo que... Bueno, revisen que esta parte de Code Intelligence esté habilitada, que básicamente es lo que hace que acá me marque el error. Si no lo tienen habilitado, lo de Code Intelligence, es como que bueno, se pueden estar perdiendo de algo básicamente. O pueden estar teniendo un error cuando ejecuten esto, van a tener un error y no van a saber por qué. Porque yo ahora quiero ejecutar esto, perdón, siempre ejecuta el main. Pero bueno, si yo pusiese ese class auto dos puntos y lo quiero ejecutar, me debería dar un error, lo cual lo da básicamente. Fíjense que el error es syntax error, es un error sintáctico que tiene un símbolo que es unexpected, como que no lo espera. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto sintáctica y semánticamente correcto? Bueno, la forma más fácil es usar una palabra clave de la sintaxis de Python que es pass. Y pass básicamente lo único que significa es como pasar, es como que no le da importancia. Y esto en realidad ahora es una clase vacía, una clase que no tiene nada realmente. Y por otro lado habrán notado que acá hay una indentación, lo que se llama, una tabulación de dos espacios. Y esto es porque, básicamente es porque en Python la tabulación tiene un significado. Si ustedes recuerdan todos los ejemplos que hicimos, y ahora lo voy a marcar con este punto. Fíjense que estas tabulaciones las hemos estado poniendo, las he estado agregando. Y en muchos lugares está usando la sintaxis como, bueno, básicamente poniendo lo que sería como una numeración. Entonces, con esa numeración, los que más o menos han ido prestando más atención han podido, digamos, habían dos opciones básicamente, o respetar esa numeración
Por ejemplo, que sé yo, acá sería un 1, y esto sería 1, 1, esto sería 1, 2, y así. Esto sería 1, 2, 1. Había dos formas, o respetar esa numeración, como para que ustedes se dieran cuenta de que hay una jerarquía en lo que serían las líneas de código, o básicamente algunos, o la mayoría creo yo, han usado esta tabulación como para también que tenga un significado, porque lo que quiere decir que esta línea de código está tabulada más a la izquierda que lo que sería el si no, significa que básicamente esta línea, esta asignación de mayor o igual a n1, corresponde básicamente a lo que sería estar adentro del sí. Mismo caso con esta línea de código que está dentro de este si no, y esta línea está dentro de este si no, y este mayor está dentro de este si no, y todo este sí está dentro básicamente de esta función. Entonces bien, hemos venido, o es de alguna forma indirectamente, o sin ser tan explícito, le hemos estado dando un significado a la tabulación. El problema ahora es que en Python realmente esa tabulación tiene mucho sentido. Porque por ejemplo, ahora si ya no tabulo correctamente, me lo va a decir. Me va a decir que expected an indented block. Entonces lo que quiere decir es que, hey, yo estoy esperando acá que haya una indentación y no la hay. Entonces hay un error. Entonces tengo que intentar, básicamente. Entonces, bueno, de esta forma muy sencilla se crea una clase en Python. Así de simple como esto. Ahora el tema es que, bueno, ¿qué tan usable es esta clase? Bueno, realmente no es muy usable que digamos. Porque nuestra clase o en nuestro ejemplo acá tiene como varias propiedades. Que lo que voy a hacer acá es me las voy a copiar. Y me las voy a traer. No recuerdo. Bueno. Bien. Entonces ya vimos la sintaxis de clase. Ya vimos qué significa pass, que básicamente no significa nada, pero hace que sintácticamente esta clase vacía sea correcta. Y ahora vamos a ver lo que sería cómo se agrega un comentario. Y un comentario en las clases o cuando uno escribe código son realmente muy útiles como para poder escribir algo, pero que básicamente no tiene que ver con la sintaxis. Entonces, por ejemplo, cuando yo escribo este numeral adelante de un texto, básicamente el intérprete de Python no lo va a ejecutar, por lo cual no va a analizar ni la sintaxis ni la semántica de lo que yo escribo acá. Entonces yo puedo acá escribir, esta es mi clase auto. Y como está con un numeral, anteponiéndose un numeral en esta frase, no va a pasar nada. Esto es súper válido. Entonces yo acá podría poner algo así como hola mundo y no va a pasar nada. No va a estar bien, digamos. Entonces, esto es muy útil como para, bueno, ayuda a memoria, como para poder hacer comentarios en el código de, no sé, de ciertas cosas que quiero recordar o que son importantes o explicaciones y demás. Se suele comentar el código. Pero bueno, por ahora lo vamos a usar como ayuda a memoria. Bien, entonces, Python tiene algo en particular que básicamente no maneja un tipado explícito de datos. Esto quiere decir que nosotros acá, por ejemplo, en nuestro pseudolenguaje, nosotros decíamos que marca es cadena, que modelo es cadena, que año es entero, que color es entero, etc. Lo bueno de Python es que ahora nosotros no tenemos que decir de qué tipo son.
sino que el intérprete de Python nos infiere con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, vamos al intérprete de la derecha. Si yo digo, por ejemplo, marca es, no sé, marca Chevrolet, fíjense, me faltaron los paréntesis. Fíjense que ahora yo quiero ver, la función print es una función que permite hacer básicamente eso, poder imprimir en nuestra salida estándar, que en este caso es la consola, bueno, es una simulación de una consola, pero bueno, es en el browser, pero no importa, es una consola, entonces imprime el valor cadena o el valor string de lo que yo le pase entre los paréntesis. Entonces si yo hago un print 1 es 1, print hola más marca va a ser hola Chevrolet. Entonces en realidad yo en print básicamente acá puedo poner una expresión, la que yo quiera. Bueno, claramente estos puntos no son válidos. Y print lo va a imprimir básicamente. Entonces volviendo al ejemplo, a ver si esto carga. Está demorando un poco. Ya lo limpió. Ok. Entonces marca tengo Chevrolet. Entonces si yo hago no me acuerdo si era con type. Bueno, sí, creo que era con type. Si no, recuerdo si acá tenía. No, no tengo. Bueno, entonces fíjense que acá lo que me dice es que marca es de tipo string. Entonces si ahora marca le pongo un 1 y quiero volver a hacer lo mismo, me va a decir que es un entero. Y bueno, y así ustedes ya se imaginarán si voy cambiando el tipo. Fíjense que me va actualizando. Me va actualizando el tipo de marca a medida que voy cambiando el valor. Entonces como que básicamente el intérprete de Python lo que hace es la variable no tiene un tipo definido, sino que lo va tomando de acuerdo al valor que yo voy guardando en la variable. Bien, entonces, y eso me hace las cosas mucho más simples, porque no tengo que poner el tipo, y eso ya me estoy ahorrando algo. Entonces, bueno, pero ahora bien, ¿cómo hago para decir que auto tiene, tiene básicamente estas propiedades? Una forma, vamos a ver si volvemos acá a la clase main. Una forma es poder crear, por ejemplo, una variable auto. Bueno, en realidad me faltó. Bueno, vamos de a poco. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Fíjense que yo les había comentado, bueno, ok, listo. Tenemos nuestras clases en distintos módulos, que eso nos permite organizar el código mejor. Pero bueno, ¿cuál es el truco? Digamos, ¿cómo yo puedo usar la clase auto que está dentro del módulo auto? ¿Cómo lo puedo usar? Bien. Para poder yo usar la clase auto, yo le tengo que decir básicamente al intérprete de Python, o escribir en Python, porque fíjense que si yo esto no lo tengo, que lo puedo comentar, fíjense que me va a decir, no sé, no sé qué es lo que es auto, la verdad. Pero nosotros podemos pensar, pero está acá al lado del módulo auto. Pero bueno, básicamente nuestro Python no es mágico, ni ningún lenguaje lo es. Entonces yo le tengo que decir de dónde tiene que sacar la definición de ese auto. Porque no sabe que esta clase de auto. No sabe lo que es. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, primero tengo que importar la clase auto del módulo auto.
Entonces le tengo que decir a Python con esta sintaxis en particular que básicamente que me importe a este script de Python que es el main, que me importe esta clase auto de este módulo auto, como para que yo lo pueda usar. Entonces, ahora, eh, esta variable, bueno, esta variable auto, lo que estoy haciendo acá es crear un auto, así que creo una instancia de auto, un objeto auto, y lo que voy a hacer es hacer un print por consola. Entonces, bueno, fíjense que lo imprimo, lo corro, perdón, y lo que imprime ese auto, pero fíjense que por defecto este print, como les había comentado, imprime la representación en cadena de lo que yo le estoy pasando como argumento. Entonces ya vamos a ver mucho más en detalle lo que son funciones, pero bueno, no se enfoquen todavía mucho en eso todavía. Pero bueno, esta función print la vamos a usar muchísimo. Entonces bueno, fíjense que la representación de cadena por defecto de todos los objetos es simplemente la dirección en memoria. Y realmente no es muy útil. Pero bueno, ya vamos a ver un poco más dentro de 2 semanas algo que sí sería un poco más útil. Entonces bueno, ya tengo este auto. Pero ahora bien, tengo un auto sin propiedades. Entonces, bueno, ¿cómo hago para agregar las propiedades a este auto? Bien, fíjense acá que la sintaxis que yo uso es el nombre de la clase y unos paréntesis. Estos paréntesis lo que están haciendo en realidad es ejecutar un método, que es la forma de sintaxis que vamos a usar y que se usa siempre, digamos, para ejecutar funciones se usan los paréntesis. Entonces lo que está haciendo acá en realidad es ejecutar una función que es una función especial dentro de Python y una función, digamos, que tenemos por así decirlo, dada en el lenguaje, que es una función que construye. Y fíjense acá que nosotros en realidad en auto no hemos definido ninguna función. Es más, no hemos definido nada, esto está vacío. Entonces, ¿cómo está haciendo Python para poder en realidad obtener esta representación en cadena de una clase que nosotros no le hemos dicho absolutamente nada? Bueno, ¿cómo hace Python? Bien, Python como, por así decirlo, tras bambalina, no se me ocurre otro concepto, o en el background, en el fondo, en el segundo plano, lo que en realidad le está haciendo a esta clase, lo que en realidad le está haciendo a esta clase, es que esta clase auto herede de una clase especial de Python, que es la clase object. Entonces fíjense que esta es la sintaxis, por ahí un poco más, un poco útil por así decirlo, podría ser poner acá el pseudo lenguaje que nosotros estamos usando. Entonces, esto, fíjense, sería el equivalente en Python. Que básicamente, fíjense que es muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil que solamente pongo los paréntesis y le pongo el objeto del que yo heredo. Y nada más. Herencia ya se lo explica, así que no hace falta ni explicárselo. Lo bueno es que esta clase o este objeto object, esta clase en realidad object, cuando yo instancio el objeto auto, es un objeto object también, tiene ciertos métodos especiales, de los cuales yo puedo usar. Y fíjense que acá no existen, o sea, en la clase auto no existen, pero yo los puedo usar en la clase auto. Y esto es básicamente uno de los conceptos que todavía no explicaba, que es el concepto de polimorfismo, de poder tener comportamiento en nuestras clases hijas a través de nuestras clases padre. En nuestro caso sería particular object. Entonces, de vuelta, estoy haciendo uso de una función que es una función especial que se llama constructor, que está en mi clase object, por aquí. Pero ahora bien, como yo les he dicho, como han leído por ahí en el polimorfismo ya por adelantado, yo puedo hacer que mi clase particular, mi clase hija, también tenga un comportamiento particular. Entonces, bien, ¿cómo hago ese comportamiento particular? Y esto me lo voy a traer porque, bueno,
muchísimo más sencillo. Por aquí. Entonces, ya no voy a tener una definición de una clase vacía, sino que lo que voy a hacer acá es definir un constructor, ahora sí particular, para mi clase auto. Porque básicamente el constructor que me da object, que es un constructor vacío, y realmente no me sirve para crear un auto como yo quiero. Entonces, ¿por qué? Porque mi auto tiene marca, tiene modelo, tiene año, tiene color, tiene motor, tiene puertas, tiene ruedas y tiene una capacidad de nafta. Entonces, esta función init, fíjense que tiene como unos guiones bajos. Bueno, esos guiones bajos quiere decir que esta función es como básicamente particular de Python. Por eso usa estos underscore, estos guiones bajos adelante de la función. Y esta función especial es una función de Python que sirve para construir objetos. Entonces, bien, dada, digamos, esta función, fíjense que hay un par de cosas particulares. Primero, la palabra clave def. Def me sirve para definir funciones. Entonces, bueno, si yo quiero definir una función, por ejemplo, otra función mía que sea, no sé, qué sé yo, arrancar. Esta es mi función arrancar. Yo para definir esta función arrancar la defino con la palabra clave def, con los dos puntos, como ya hemos visto en el mismo de clase, es exactamente lo mismo. Y uso la palabra clave pass como para que, bueno, definir una función vacía y que esto no tire, básicamente no tire errores de sintaxis, como ya habíamos visto. Fíjense que acá hay un error de sintaxis. Y fíjense que a los comentarios no le está dando ni bola. Entonces, no está prestando atención, por así decirlo. Pero bueno, en definitiva. Bueno, ya vimos lo que es def, ya vimos lo que es init. El concepto de self en Python es un concepto que existe creo yo, en todos los lenguajes, que es hace referencia a la instancia en particular que este método, básicamente que este método está siendo llamado. Entonces, bueno, ¿por qué es importante self? Porque básicamente es como una referencia a mí mismo. Entonces, ese self en realidad va a ser esta instancia de clase, que es en definitiva el objeto. Entonces, les había explicado mucho este concepto objeto de objetos del mundo real, cómo hago para básicamente abstraerlo en estas clases. Pero bueno, en programación orientada a objetos, como bien dice objetos, está el concepto de clase y el concepto objeto, que no es el mismo que yo les comentaba en un principio de este objeto del mundo real. Si quieren, cambien la palabra objeto del mundo real por esta cosa del mundo real, para no confundirse, por así decirlo. Pero bueno, este objeto en programación orientada a objetos se define como la instancia de una clase. Entonces, la clase se puede ver como una plantilla. Una clase me sirve para yo poder crear muchos objetos. Entonces, yo lo que podría hacer acá es tener un objeto, por ejemplo, yo quiero crear acá un objeto agile, que es un auto, bueno, un C4 Launch, creo otro auto, y no sé, un Corsa, creo otro auto. Entonces fíjense acá que yo tengo en realidad, tengo tres autos ahora, no tengo uno. Entonces hago un print del Agile, un print del Launch y un print del Corsa. Entonces ahora yo tengo en realidad tres objetos, pero en definitiva los tres son instancias de una misma clase que es auto. Entonces tengo una clase y muchos objetos. Volviendo acá al ejemplo, o a la clase auto en realidad, self es esa instancia, es esa referencia. Si lo quieren ver, es esa referencia en memoria, ese objeto. Entonces yo le puedo básicamente hacer cosas. Entonces, este self, que es esta instancia, fíjense que ya mismo lide
ya me está sugiriendo el método arrancar. Porque bueno, ya sabe que ese método arrancar pertenece a la clase auto y yo puedo usar uso de ese método. Pero bueno, como no estamos viendo todavía funciones acá, lo voy a borrar. Entonces, básicamente lo que puedo hacer acá es decirle a self que en marca guarde el valor de marca. Entonces, una función, básicamente lo que tienen, que lo vamos a ver muchísimo más en detalle más adelante, tiene parámetros. Y lo que hago es, bueno, en mi atributo marca de auto, guardo lo que viene en mi parámetro marca. Entonces acá no se confundan. Este marca es el parámetro marca del método init. Y este marca de self.marca es el atributo marca de mi objeto auto. Entonces, quiero ser bien claro con esto. No es la misma marca, aunque se llame igual, y se recomienda que se llame igual para no generar confusión. Y fíjense que esto es como bastante, digamos, como bastante directo. El hecho de escribir self.marca y después hacerlo igual a marca y self.modelo y hacerlo igual a modelo y todo lo demás. Fíjense que es muy básicamente directo, pero no significa lo mismo. De vuelta, repito, marca argumento, marca atributo de esta clase. Entonces, ¿qué me va a permitir? Obviamente pueden agregar todos estos parámetros, que en realidad ya lo tienen agregado en este replits, pero no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo, porque se me está terminando la batería. Pero bueno, lo que puedo hacer ahora en este main, fíjense que si ahora yo esto lo ejecuto, me tiene que hacer el print de 3. Bueno, en realidad me está pidiendo que bueno, fíjense que ahora quiero crear un objeto auto. Y lo que me dice no. Lo que hace el init, ahora como yo definí este método init, no va a usar el init de object, va a usar el init que yo definí en mi clase auto. Entonces, este básicamente constructor de auto, lo que me pide ahora es dos argumentos, marca y modelo. Entonces, la marca es Chevrolet y el modelo es Agile. Entonces, un segundo que estoy conectando el cargador. Ok. Bien. Entonces fíjense ahora que el error me está dando en la línea 3. Si yo vuelvo a ejecutar esto, el error correctamente me está dando en la línea 5. Entonces bueno, vamos con la marca de este auto, que es Citroën, y el modelo es C4 Lounge. Y el Corsa es Ford, si no me falla la memoria, o es Chevrolet. Bueno, no me acuerdo. Vamos a cambiarlo por Fiesta. Y acá ponemos un for Fiesta. Fíjense que si ahora yo lo corro, he creado en definitiva tres objetos, un Agile, un Lounge y un Fiesta, que son de tipo auto, que tienen básicamente en su instancia las propiedades Chevrolet Agile para el primero, Citroën C4 Lounge de marca modelo y Ford Fiesta de marca modelo. Ahora bien, si ustedes se fijan acá, fíjense que para ustedes me pueden decir, bueno, pero nada cambió. O sea, ahora tienen dos propiedades, pero sigue siendo lo mismo. Y sí, eso es verdad. Pero bueno, vamos a ver si me acuerdo. Una forma rápida y sencilla para no tener que definir el método extreme. No me acuerdo si era con este método, no estoy tan seguro. No. No, en realidad no. Había una forma, creo que era dict, por lo cual
Entonces, y ahora les comento qué estoy haciendo. Bien, como les había comentado, todos los métodos y también propiedades que comiencen con este guión bajo, son propiedades que nosotros usamos y atributos que están en nuestra clase Object de Python. Y como bien hicimos al principio, o muy al principio, tomamos esa ventaja y solamente estábamos creando autos llamando al constructor por defecto, que es el que está en la clase Object. Pero bueno, ya vimos que eso nos quedaba corto. Entonces fuimos a la clase auto y le agregamos un constructor que fuese como más, que nos sirviera más a nosotros a lo que estábamos haciendo para poder representar el auto. Entonces, de la misma manera, la clase Object tiene básicamente se llama un diccionario. Fíjense que dict es una abreviación de ese diccionario, dictionary en inglés, que nos permite acceder a las propiedades del objeto en un formato o en una representación que básicamente es lo que se llama clave valor. Un diccionario en lo que es la ingeniería de software, o no sé si tanto la ingeniería de software, pero bueno, un diccionario nos permite eso, ¿no? de poder acceder a las propiedades de forma unívoca y poder obtener el valor de una propiedad. Entonces, déjenme pensar si esto debería funcionar, creo. Entonces, fíjense la diferencia de lo que es el primero y el segundo y el tercero. Esta es la representación en diccionario de lo que sería el atributo, que es marca, el atributo modelo, y el valor, básicamente el valor el contenido del atributo marca y de modelo. Y fíjense que en el primer caso solamente devuelve Chevrolet. Esto es así porque en el diccionario esta es la sintaxis para poder obtener el valor de la key o de la clave que tiene por nombre marca. Pero bueno, lo vamos a dejar por ahora de esta forma. Entonces, bueno, esta es una forma muy sencilla y rápida como para poder ver, bueno, ok, cuáles son las propiedades o los atributos que yo tengo creados y el valor que yo les asigné de acuerdo al conductor. Entonces, fíjense que hasta ahora creería yo que relativamente es todo muy, muy sencillo, por así decirlo. Entonces, volvamos al replit que ustedes tenían. Y hay un par de cosas que son un poco distintas y un poco que las voy a simplificar realmente. Porque no... Bueno, lo voy a simplificar cuando veamos funciones. Esto por ahora no lo voy a nombrar, así que no le presten mucha atención. Enfoquémonos solamente en el constructor. Bien. Fíjense acá que hay un par de cosas o una cosa en realidad que no mencioné todavía. Me voy a traer las puertas para poder explicarlo. Entonces, fíjense acá que básicamente, si yo, por ejemplo, si ustedes recuerdan, muy al principio, cuando estábamos haciendo esto, ahora si yo hago esto, va a fallar porque me dice, mira, el método init espera dos argumentos que no me los estás pasando. Entonces, bueno, los tengo que poner. Pero, y bueno, y obviamente la marca y el modelo, generalmente, bueno, no generalmente, va a cambiar siempre y siempre la voy a tener que básicamente especificar, la marca y el modelo para los autos. Eso es así. Ahora bien, hay algo que generalmente es común en todos los autos. Y si se fijan acá, yo tenía un atributo que es puertas. Entonces, bien, yo podría decir, ok,
yo recibo este nuevo parámetro puertas, para el cual ahora voy a guardar en mi atributo de clase. Bueno, falló la conexión. Vamos a refrescar esto. Bueno, sigo explicando con este. Entonces fíjense, agrego un nuevo parámetro puertas. Y fíjense que esto se mantiene igual. Yo asigno puertas en el atributo de clase puertas, asigno el valor del parámetro puertas. Pero lo distinto de la sintaxis es que estoy haciendo que puertas sea igual a 3. Y esto en realidad, ¿qué significa? Vamos a volver acá. Entonces puertas, hago que ser puertas sea igual a puertas. Entonces ahora si yo quiero correr esto, me va a decir, hey, te falta un parámetro, un argumento o un parámetro. Puertas. Entonces yo puedo decir, ok. Pero ¿sabes qué? En realidad no... Entre muchos modelos y marcas de auto, la cantidad de puertas realmente no difiere tanto. Generalmente un auto tiene 4 puertas. Excepción de, bueno, como ustedes ya saben, algunos modelos de auto que son 3 puertas. O algunos que se le llaman también de 5 puertas. Pero bueno, generalmente el auto tiene 4 puertas. Entonces, lo que estoy haciendo acá es definir un valor por defecto para ese parámetro puertas. ¿Y de qué me sirve? Bueno, me sirve para esto. Para básicamente no tener que especificarlo siempre. Entonces, supongamos que ahora tengo otro auto, por ejemplo un Duna, que tiene, por ejemplo, 5 puertas, de los llamados 5 puertas. Entonces, este es un Fiat Duna que tiene 5 puertas. Entonces, ¿cómo hago? Porque si ahora yo corro esto, obviamente me dice que este Duna tiene 5 puertas, 4 puertas, perdón. ¿Cómo hago para decirle que tiene 5? Bueno, muy fácil y sencillo, como ya se habrán imaginado. Le paso un nuevo parámetro que sea 5 puertas. Y fíjense acá, que lo que hago es, ok, tengo 4, 4, 4, 4 y un 5, 5, 5 puertas. Bien, entonces, eso por un lado. Entonces, vamos a ver cómo hago para, por ejemplo, vamos a crear sencillamente una clase motor, muy sencilla. Entonces agrego un nuevo módulo, que es motor.py. En este motor.py agrego una clase motor. Ahora la voy a agregar vacía. El auto ahora no solamente le paso la marca, el modelo y la puerta, sino también le paso el motor. Entonces, bueno, fíjense en acá. Acá hay un tema. Si yo pongo motor al final, me va a dar un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque me dice que los argumentos que no tienen valores por defectos no pueden estar, digamos, los argumentos, perdón, que no tienen un valor por defecto como es motor, no pueden estar después que un argumento por defecto. Entonces, no se puede poner el motor ahí, se debe poner aquí. Entonces, ahora esto hace que tenga un motor. Entonces, claramente ahora si lo corro, me dará un error porque necesito un motor. Entonces hago from motor, import motor.
Fíjense que acá me lo marca en verde porque en realidad todavía no estoy usando un motor. Supongamos que voy a hacer un motor. De esta manera creo un motor. Y vamos a suponer que los tres autos tienen el mismo motor. O bueno, o estos tres autos tienen un motor. Y el Duna tiene un motor Duna. Vamos a ponerle. Entonces, y el Duna tiene, tiene su propio motorcito. Entonces, allá hay Lounge y Fiesta, que bueno, un poco raro, pero bueno, estos tres comparten el mismo motor. Y el Duna no comparte ese motor. El Duna tiene su propio motor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, obviamente, ahora el motor, fíjense que lo que hace es, bueno, me imprime la representación en cadena por defecto, y eso está básicamente en el objeto. Eso está básicamente en el object, como habíamos visto, y es la dirección de memoria de este objeto motor. Y fíjense que como no tiene nada, bueno, no tiene nada, así sencillo como eso. Pero de vuelta, si yo quiero el motor, vuelvo a hacer lo mismo. Defino o sobrescribo o redefino la función init. Creo que le habíamos puesto cilindros, no me acuerdo ya, pero bueno, vamos a ponerle solo cilindros. Entonces bueno, dejémoslo que son solo cilindros. Fíjense ahora que ya motor le tengo que pasar por lo menos la cantidad de cilindros. No sé, vamos a poner 16. 16. Entonces bueno, ya tengo dos motores con 16 cilindros. Yo fíjense que es muy sencillo poder básicamente relacionar esta clase auto con el motor. Simplemente le paso como un nuevo parámetro motor y le asigno motor. Y así sencillo como eso, ya tengo un motor que se relaciona con un auto. Y para ruedas, exactamente lo mismo. Pero bueno, hay que ver un poco la sintaxis de arreglos. Entonces, vamos a recibir un nuevo parámetro ruedas. Entonces, estas ruedas de por aquí, necesito obviamente ahora tener un nuevo módulo rueda con una clase rueda. Y definir el constructor. Fíjense que acá ya me sugiere un montón de métodos, que bueno, no lo vamos a ver todos, pues ni yo tampoco sé exactamente cómo se usan todos, pero bueno, vamos a definir init, y creo que eran pulgadas, vamos a poner pulgadas. Entonces pulgada, fíjense que tiene un autocompletar, perdón, muy bueno. Entonces bueno, ya tengo mi clase rueda. Entonces el módulo rueda sacó la rueda y ahora puedo crear ruedas básicamente, pero esto lo vamos a crear un poco distinto. Y por favor estén todavía conmigo, espero que estén todavía conmigo para esto, pero bueno, obviamente ahora si lo quiero volver a correr de vuelta, obviamente ruedas, me falta ruedas. Entonces vamos a hacer ruedas. Acuérdense que esto era un arreglo. Fíjense que esto es un arreglo de ruedas. Entonces estaba después del motor. Entonces bueno, acá le paso ruedas, ruedas, ruedas,
y ruedas por aquí. Lo corro, va a ir todo perfecto. Pero fíjense que ruedas es un arreglo vacío, por lo cual quiere decir que en realidad mi auto no tiene ruedas, lo cual no es verdad, tiene ruedas. Entonces, una forma sencilla, pongamos que mi auto tiene 4 ruedas. No mucho las pulgadas, tengo ni idea, qué sé yo, no sé cuánto será. 30, bueno, supongo que tiene 4 ruedas. Tengo que crear esas 4 ruedas. Y ahora tengo que hacer que este ruedas en realidad tenga esas 4 ruedas. Entonces hay como varias formas de hacer esto. Una es usar un método dentro de arreglos que es append. Si ustedes habían visto la sintaxis en pseudolenguaje, la sintaxis de arreglos, que no me acuerdo si la tengo por acá, bueno, matrices también, es agregar. Fíjense que es el arreglo punto agregar. Bueno, Python es igual. Es en ruedas punto, es agregar en inglés en realidad, pero es bueno, append. Entonces puedo hacer un append, rueda 1. No sé si esto se puede hacer, no. Ok, fíjense que tengo que hacer el append de las 4 ruedas. Entonces bueno, ahora fíjense que tengo en ruedas, tengo 4 ruedas, donde la representación de la cadena es memoria, es una dirección de memoria. Pero bueno, hay otra forma de hacerlo que es como bastante más simple y no demorar y no escribir tanto. Bueno, esta se las dejo acá, esta es una forma. Y ahora vamos a crear unas ruedas para lo que es el Duna, que va a ser como casi nuestro caso particular. Entonces vamos a crear las ruedas para el Duna. De una forma muy sencilla. Que básicamente cuando creamos el arreglo podemos directamente de alguna forma pasar todos los elementos de ese, o especificar todos los elementos de ese arreglo de ruedas. Entonces fíjense, si ahora yo corro esto, hay un detalle que espero que lo vean. Fíjense que la primera rueda está en la dirección de memoria BE500, bueno, termina, ¿no? En BE580, fíjense acá, BE580, BE580, pero la primera rueda de básicamente el Duna está en otra posición de memoria. Claramente, ¿por qué? Bueno, porque hemos sobrescrito, le hemos puesto, le hemos asignado un nuevo valor a la variable ruedas. Entonces, bueno, lo que había en ruedas se pierde y ahora tiene un nuevo valor, que es este arreglo. Y fíjense que es muchísimo más sintácticamente, ¿no? Es como muchísimo más corto y creo que claro también de entender. Este método append obviamente es súper útil, muy usado, digamos, pero bueno, generalmente cuando estoy haciendo una estructura de, nosotros tenemos como la estructura de para igual 0 a hacer hasta o algo así, se usa el append, pero bueno, todavía no lo vamos a ver. Entonces, bueno, ya tengo las ruedas, ya tengo mis autos. ¿Qué faltaría acá? Bueno, creo que no faltaría nada, porque lo demás lo vamos a ver con lo que sería con funciones. Sí. Bueno, y acá en realidad acá hago una sintaxis un poco distinta de ruedas. Que bueno, podría explicarla como muy bueno, lo que pasa es que no la quiero explicar porque
porque me voy a meter en la parte de funciones y esto lo quiero simplificar. Así que no. Así que no. Así que lo voy a simplificar ahora en realidad. Está cargando, ok. Entonces lo vamos a hacer de la misma forma. De ruedas. Property acá, no. Voy a quedar con estas ruedas acá. Para simplificarlo, no vamos a ver esa parte de property y demás, no sea demasiado avanzado. Bien, fíjense que este auto que tiene motor, bueno, las puertas y ruedas, lo que estoy haciendo acá es creo el auto, lo que sería un auto sin puertas, y después lo que hago es, ok, y después le asigno, perdón, creo un auto sin ruedas. A ver, déjenme ver de vuelta acá. Sí, creo un auto sin ruedas. Y después lo que voy a hacer es a cada una de... y voy agregándole ruedas. Este auto tiene 5 ruedas. Supongo que esta es la de auxilio. Ok. Fíjese que acá en rueda, como tenía lo de si es auxiliar o no, le voy agregando cada una de las ruedas. Entonces, bueno, esta otra forma de hacerlo, que una forma es creando el arreglo de ruedas, básicamente antes, como hicimos acá, crear antes el arreglo de ruedas y pasárselo como parámetro en el constructor, o una vez que se creó este auto, ya tengo este auto creado, esta instancia ya la tengo creada, y tengo un auto sin ruedas, poder obtener esa propiedad de este objeto goal y poder agregarle de a poco cada una de las ruedas, o no de a poco sino una por una cada una de las ruedas que quiero. Bien, todo el resto que no he explicado acá, que van a ver, lo vamos a ver en funciones, o lo voy a explicar en funciones dentro de varias semanas. Después que termino de ver funciones en ese lenguaje, bueno, no varias semanas, la semana que viene no, la otra. Bien, 1:12. Entonces, bueno, esto es más o menos sería todo. Entonces, si ustedes van acá a la unidad 3, parte 1, van a poder ver claramente los replits ya resueltos. O el replit ya resuelto. Creo que es el mismo en los dos casos. Sí, es el mismo en los dos casos. Entonces van acá, entran acá y van a poder ver el replit de auto. No lo van a poder modificar, pero lo que pueden hacer, algo que es súper interesante, es forkearlo, que yo lo voy a forkear ahora. Entonces, ustedes cuando entren a mi replit, fíjense que no no deberían poder cambiar nada en teoría, pero lo pueden forkear. Forkear es poder hacer una nueva rama que se llama de este replit. Y por ejemplo acá ya me lo forqué, fíjense que le pone un nombre que es -1, y acá ustedes pueden jugar. Entonces, por ejemplo, pueden jugar a este Corsa que no tiene ruedas, por ejemplo. Por acá poder básicamente hacer eso, hacer lo que ya habíamos visto, sin rueda, 30. Entonces pueden jugar y cambiar y hacer lo que quieran. Pueden ejecutarlo obviamente y pueden ver que, bueno, obviamente no están viendo el Corsa, sí, este es el Corsa. Entonces acá van a ver que ya tiene las ruedas puestas. Y bueno, no mucho más. Por eso no le presten atención
a lo que sería esta parte de ruedas, porque no la voy a modificar, básicamente. Entonces bien, eso sería todo por hoy. Si tienen preguntas o dudas, creen foros. No me las manden por privado, porque este tema así en particular seguramente todos tienen las mismas dudas, o algunos tienen las mismas dudas, entonces bueno, no me manden WhatsApp particular ni emails. Bueno, si me lo mandan les voy a decir esto, que creen un nuevo foro para lo que sería la unidad 4. Recuerden que esto es unidad 4. Bien. Y por otro lado, recordarles de vuelta que este es un tema como para ir adelantando lo de la unidad 4. No es necesario que básicamente hagan nada al respecto, sino bueno, ir incorporando nuevos conocimientos, ir practicando, que no solamente les va a servir para esta materia, sino les va a servir para la carrera.